Hace exactamente 70 años empezó la construcción de la Unión Europea. Ante la devastación de la Segunda Guerra Mundial, entonces recién terminada, el ministro de Exteriores francés, Robert Schuman, proponía la administración conjunta del acero y el carbón del continente. Corrían entonces, como hoy, días trascendentales, días donde la historia hace sentir su peso sobre nuestros hombros, días donde decisiones de horas fijan décadas y generaciones enteras. El camino se bifurcaba igual que ahora. Por un lado, el acercamiento y la cooperación. Por el otro, seguir la fragmentación y resignarse a que tarde o temprano se repitiera la historia, la violencia y el enfrentamiento. Hace 70 años la decisión fue la primera. La decisión correcta fue la unión, la defensa de la paz, la democracia, los derechos humanos, reconstruir Europa, forjar un destino compartido. Hoy la decisión correcta sigue siendo la misma. Por eso celebro ahora el Día de Europa, no para recordar solo lo que ya pasó, sino por la importancia de seguir adelante sin perdernos en el camino. Hoy como entonces, hay que apostar por más Europa, para Europa y para el mundo. La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Houston ha trabajado en defensa de estos valores fundamentales, de una agenda que rebasa sus fronteras y en la que nos encontramos europeos e iberoamericanos. Gracias a la Fundación Houston y feliz Día de Europa para todos. La Unión Europea avanza de crisis en crisis y con la del coronavirus pasará lo mismo. Cada uno la estamos afrontando separadamente y vamos a salir gracias a nuestros sanitarios, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, a la responsabilidad de los españoles que se quedan en casa y a los médicos que cuidan de nosotros. Pero las consecuencias económicas, esas solo saldremos con la ayuda europea que ya se está organizando. Para nosotras, las personas jóvenes, la Unión Europea debe ser un espacio en el que los distintos países cooperan para hacer la vida un poquito más fácil a las personas más vulnerables. En todo caso, entendemos también que la Unión Europea debe ser un espacio en el que se cuente con las personas jóvenes a la hora de elaborar las políticas que nos conciernen. Para los universitarios, la Unión Europea está vinculada al programa Erasmus, del que hemos disfrutado tantos siendo jóvenes. Ahora, la Unión Europea también impulsa las alianzas de universidades que permiten la colaboración entre instituciones de educación superior, con programas formativos que favorecerán la movilidad en un contexto de respeto de los derechos y libertades y democracia, los mejores valores compartidos de la solidaridad de la Unión y los pueblos. La Unión Europea no solamente constituyó el objeto de estudio de mi investigación doctoral, sino también de mis preocupaciones teóricas y académicas actuales, y me parece que debería ser un referente inescindible, ineludible del compromiso político de todos los ciudadanos con sus sistemas democráticos, en la medida en que solamente desde un nivel supranacional como el que es y el que constituye la Unión Europea pueden solventarse y pueden afrontarse los grandes retos y desafíos que nos depara tanto el presente como el mañana. La Europa que yo quiero es la Europa que nos protege. Es la Europa que nos da oportunidad de futuro. Europa es más necesaria que nunca. Y solo unidos podremos hacer frente a algo tan peligroso como es esta crisis múltiple. Primero de salud, pero también social y económica, institucional y política. Debemos dejar egoísmos absurdos de lado y sacar lo mejor que tenemos para que las personas estén en el centro de la política, para que la dignidad humana no sea nunca olvidada. Y así es como yo quiero que sea Europa, como lo dicen sus propios tratados, poniendo la dignidad humana y los derechos fundamentales y los derechos en general que nos unen y que nos dan fuerza en el centro del sistema. Y me han preguntado qué es Europa para mí.
Para mí, Europa es como una gran familia. Somos todos como hermanos, y como todos los hermanos, nos queremos y a veces nos peleamos. Me han pedido que comparta con vosotras una pequeña reflexión con motivo del Día de Europa. En mi caso soy muy crítico con esta Unión Europea de los mercaderes, a la que una vez más se le han visto las costuras a raíz en este caso de la crisis del coronavirus. Pero precisamente una de las lecciones que creo que nos deja la pandemia es que las fronteras, incluidas las fronteras de los Estados-nación, son más bien parte del problema. Precisamente por ello, y aunque sea desde una postura crítica constructiva, considero que merece todo nuestro esfuerzo el seguir tejiendo caminos hacia otras Europas tan posibles como necesarias. Yo creo que a Europa la tenemos que pedir en estos momentos que estamos pasando tan duros, la pedimos tres cosas: que sea una Europa igualitaria que debe de serlo ahora, esa igualdad económica y social que debe de llegar a todos sus países, a todos los europeos y a todas las europeas, independientemente del lugar donde vivan. Y cuando ocurre un problema, como es en este momento con la pandemia, los países que lo han tenido más difícil tienen que ser ayudados por los que lo han tenido un poquito más fácil o que económicamente lo tienen. Entonces yo le pediría esa igualdad a Europa. Quiero también una igualdad que mire al mundo rural, una igualdad que el reto demográfico que tiene Europa y todo su mundo rural se lo tomen de una vez en serio, porque si los pueblos y todas esas producciones, esa naturaleza, esa cultura, esos productos agroalimentarios, Europa no sería la misma. Y quiero también lo que es una Europa solidaria, que no cierre la frontera a tantos refugiados que vienen, que dejan morir muchas veces en el mar, y que tenemos que tener esas puertas abiertas para que todos entren. Y esta Europa que todos de esta manera queremos y que definimos y que nos queremos sentir europeos, europeas, es la Europa que quieren nuestros jóvenes, y porque es la Europa que les debemos de dejar a ellos. Trabajemos de verdad por una Europa en la que nos sintamos todos los europeos y todas las europeas muy cómodos. Quiero trasladar una reflexión sobre lo que representa Europa para España y Extremadura. Europa siempre ha significado un espacio de unidad, de cohesión, de solidaridad. Y ahora más que nunca necesitamos más Europa. Necesitamos que los canales de la solidaridad, del espacio común, del entendimiento se abran, que los ciudadanos perciban que hay una verdadera unidad, que hay una verdadera Unión Europea. En estos tiempos de divergencias, lógicamente, donde la situación de crisis impacta de forma desigual en distintos espacios, es necesario poner un punto en común. Y ese punto en común se llama el fortalecimiento de la Unión Europea, el fortalecimiento de sus políticas, el fortalecimiento de su presencia. Los jóvenes necesitan espacios para la esperanza, para un futuro mejor. Y por eso Europa es el espacio que mejor lo puede representar. Por Europa, por España, por Extremadura, más Europa. Hola, esta es la Unión Europea. Es la Europa en la que creo, la España en la que creo. La Europa desde la bandera de Gens, desde el sueño del emperador Carlos V, a la determinación de Adenauer y de Schuman. La Europa del programa Erasmus, la Europa que nos hace más hombres y la Europa que nos hace más occidentales. Gracias, Europa. What to do in times of corona? Thinking and wondering about what on earth is the thing with a charming name as corona. Crown, actually, that with one wake-up call blew us all out of our habits and made the world turn around in slow motion.
Where do we go from here? Where are the answers? Let us put our trust in mankind, with its great ability that in times of distress always acts as a whole, as a brotherhood in togetherness. We in the European Union should become an example in stimulating one another, creating a climate where we make it clear how much we depend on each other and find ourselves together in a new era where we will shake hands, take care of our glorious planet, so much in need, and celebrate from now on every year a glorious European Day. Feliz Día de Europa. La celebración del Día de Europa tiene que hacernos reflexionar que nuestro continente lleva una buena docena de años sumando crisis. Hemos tenido crisis económicas, hemos tenido crisis migratorias, hemos tenido crisis de terrorismo y sin embargo la actual, la crisis de salud pública, es probablemente la crisis más democrática en el sentido de que es la crisis que más nos ha afectado a todos. Es difícil encontrar un solo país dentro de los 27, dentro de la Unión Europea, que no haya tenido que decir adiós a centenares, a miles, a docenas de miles de sus ciudadanos. Y por eso resulta doloroso y resulta quizás contraproducente, llamativo, el pensar que casi ningún país ha entendido los problemas del otro como los problemas de uno mismo. No ha entendido que no se trata tanto de solidaridad como de interdependencia, como que estamos todos unidos, tenemos que estar todos unidos. Unidos significa todos a una. Por eso quizás deberíamos también pensar en este Día de Europa en cambiar nuestro lema, ese de unidos en la diversidad, por un unidos yendo todos a una contra la adversidad. ¿Qué es Europa? Para mí Europa es mi casa. Una gran casa en la que todos caben, abierta, solidaria, diversa, multicultural, en la que nos movemos libremente y en la que todos los días abren puertas de nuevas oportunidades y de nuevos retos. Y es esta la Europa que deseo que perdure para las generaciones futuras y que nuestros hijos puedan seguir viviendo y disfrutando de este espacio de paz y de bienestar que hemos construido entre todos. Estamos viviendo momentos difíciles, pero estoy segura que Europa sabrá salir de esta situación más unida, más solidaria y más fuerte. Feliz Día de Europa.